a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy vamos a platicar acerca de varicela zoster. A lo mejor ustedes nada más habían oído el término varicela, pues ahora vamos a explicarla con mayor profundidad. Bueno, iniciemos con esto de varicela, el término que ya conocemos, aunque algunas personas también le llaman viruela loca, por si acaso lo han escuchado por ahí. Pues resulta que la varicela es una enfermedad causada por el agente que es un virus, el virus de la varicela zoster. Y resulta que este virus tiene peplos, eso quiere decir una envoltura de membrana lipídica. Adentro tiene su cápside y más adentro su ADN. Y esto es importante porque recordemos que no todos los virus son de ADN, pero este sí, lo que le va a permitir incorporarse en nuestro propio ADN y vivir ahí como un intruso. Bueno, entonces, ¿cómo lo obtenemos? La transmisión es mediante el flush, que son las gotitas de saliva que nosotros sacamos cuando estornudamos o cuando hablamos. Pero también se puede transmitir por fomites, eso quiere decir por los objetos que nosotros estamos tocando. O los que están mejor en contacto con nuestra saliva, por lo que a los pacientes que tienen varicela hay que proporcionarles sus platos, cubiertos, vasos exclusivos, porque aunque los lavemos, podría transmitirse a través de estos fomites, o sea, objetos. Bueno, pues el paciente es transmisor de la varicela desde 24 horas antes de que aparezcan las muy conocidas manchitas de la varicela. Y es transmisor hasta que desaparecen todas las úlceras. La incubación es de 15 días, eso quiere decir el tiempo en el que el virus apenas se está replicando y que no tiene o no presentamos los síntomas. La primera replicación se da en el aparato respiratorio superior, o sea, en nuestra boca, nuestra faringe, nuestras mucosas nasales, que es por donde ingresó el virus. Pero después de aquí va a pasar a los ganglios linfáticos, sobre todo los que tenemos en esta zona, en el cuello, por ejemplo, en la garganta, aquí atrás de la oreja, etc. Estos ganglios que están cerca. Recordemos que los ganglios son como estas bolitas donde vive el sistema inmunológico y pues por ejemplo, los ganglios se pueden empezar a inflamar, o sea, como a hacerse más grandes, porque el sistema inmunológico se está multiplicando o las células del sistema inmunológico se están multiplicando y los ganglios crecen. Después va a pasar a la sangre, a lo que se le conoce como viremia. Emia es lo de la sangre y vir, pues de virus, ¿no? Y esta es la primer viremia. Después de la primer viremia va a llegar a muchos de otros de nuestros órganos, pero se va a empezar a replicar principalmente en órganos blandos, como por ejemplo el hígado, el vaso. Después va a pasar otra vez a la sangre, lo que se conoce como una segunda viremia. Y finalmente ya vamos a tener las máculas. Las máculas es, pues en términos sencillos, manchas. Y se presentan como en grupos de dos o cuatro, pero es un poco difícil percatarse que van de 4 en 4, de 2 en 2. Simplemente fijémonos en las manchas. Estas manchas ya dan mucha comezón y tienen una progresión. Vamos a ver. Primero inician como simples máculas, eso quiere decir como simples manchas, como estas que tenemos aquí. Después ya tienen la vesícula, que es como un abultamiento que se da, que se ve como medio transparente. Ese líquido transparente contiene el virus, esas son las vesículas. Después tenemos las úlceras, como por ejemplo esta de esta imagen, o sea, como el huequito al reventarse esta vesícula. Y cuando están estas úlceras, el paciente todavía es infeccioso o puede transmitir la enfermedad. Y finalmente ya se dan las costras, como esta que tenemos aquí, donde ya la úlcera está tapada. Y bueno, esa es la progresión de estas lesiones, que como ustedes se fijan en la imagen,
puede tener un mismo paciente diferentes etapas de las mismas lesiones. Entonces hay que asegurarse que no, porque ya veamos alguna costra, significará que todas ya están en costra. Puede ser que algunas todavía estén en úlcera. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Como con cualquier virus, hay que tener mucho reposo. Hay que lavarnos las lesiones con cuidado, sin tallar, pero sí con agua y jabón, porque esas lesiones, como les dije, digamos las vesículas, son transparentes de manera original, pero si nosotros nos rascamos o tenemos suciedad, eso se puede convertir en amarillo, y cuando es amarillo significa que ya no nada más está el virus, sino por ejemplo a lo mejor ya hay una bacteria, y eso no queremos, porque no queremos enfermarnos ahora de otra cosa. Y como con cualquier virus hay que rehidratarnos principalmente con sueros, no con agua simple nada más. Generalmente se ponen cremas antipruriginosas, es decir, que nos combatan un poco la comezón porque no queremos estarnos rascando y se nos va a quedar la marca o peor, nos la vamos a infectar con otro agente. Y después de 2 semanas, nuestro sistema inmunológico generalmente acabará con la infección. Esto es así, sobre todo en los jóvenes, en los niños. Pero cuando uno es adulto, el periodo en el que el sistema inmunológico puede acabar con la infección puede incrementarse. Por ejemplo, puede ya pasar un mes o incluso más. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y exacerbar las medidas del tratamiento, o sea, descansar muchísimo más, rehidratarnos muchísimo mejor. El que se acaben los signos y síntomas no significa que se vaya a eliminar el virus por completo. Como dijimos, es un virus de ADN y el listocillo pues se unió ya a nuestro material genético, por lo que lo vamos a tener por el resto de nuestra vida. No significa que de manera normal nos vayamos a enfermar nuevamente de varicela. Pero lo que puede ocurrir es que si nuestro sistema inmunológico se ve deprimido, o sea, lo atacan, por ejemplo, con una enfermedad como el SIDA, o por ejemplo si estamos muy desnutridos, o a lo mejor porque tenemos muchas afecciones, o en algunos adultos mayores incluso, pues la enfermedad puede reactivarse. Y es aquí donde encontraremos la siguiente palabra, eso de zóster. Entonces ahora nos puede dar zóster y pues le llamamos herpes zóster. Resulta que la varicela zóster, es un virus que se encuentra dentro de la misma familia del herpes, la herpes viridae. Y si recordamos, los virus del herpes están con nosotros por mucho tiempo. En algunos momentos están activos y en otros no, en otros están latentes. Cuando están activos se llama recidiva. Entonces, la recidiva o la reactivación de este virus va a tardar mucho tiempo. Puede nunca generarse, porque en este caso nuestro sistema inmunológico lo controla bastante bien. Pero como les digo, si el sistema inmunológico disminuye por alguna razón, entonces puede reactivarse. Digamos que, por ejemplo, que somos adultos mayores y a lo mejor estamos aparte desnutridos y luchando contra alguna otra enfermedad. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el zóster? Que ya es la siguiente enfermedad. Como el montón de vesículas de varicela, pero todas agolpadas en una región. Generalmente la región en la que se agolpan es la región de la cintura, por atrás de la cintura. Pero les muestro esta imagen para que se den cuenta que no es indispensable que sea en esa región. Entonces se agolpan como las vesículas en una sola región. Y esta es una enfermedad sumamente dolorosa porque el virus está invadiendo las neuronas sensitivas, los ganglios sensitivos de la persona. Entonces ya no es nada más como que está en la piel, sino directamente en ese cablecito que le hace sentir dolor al paciente. Y pueden pasar aquí meses en lo que no se quiten las vesículas. E incluso cuando se hayan quitado puede permanecer el dolor, porque lo que se atacó aquí fue los ganglios nerviosos,
los ganglios sensitivos. Entonces ya no bastará con el simple reposo e hidratación que nos bastó al tener la varicela, sino que ahora se necesitarán otro tipo de medicamentos para tratar de, ahora sí, efectivamente eliminar completamente el virus. No es muy probable que se logre del todo, pero esos tratamientos ayudan a combatirlo. Sin embargo, debemos acudir a nuestro médico para que nos diga específicamente cuál de ellos o si tiene otra opción y en qué dosis, porque al combatir al virus también afecta a nuestras células y él debe valorar en qué medida es prudente la medicación. Hasta aquí el tema de varicela zoster. Espero le hayan entendido y me puedan dejar un comentario. Nos vemos en la próxima. Chao.